Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, Reformando la Cultura, presentándole a la gente a la que tiene la cara fea, que es la verdad. Y este va a ser el segundo programa, el segundo podcast que vamos a hablar acerca del relativismo y sus problemas. Y lo primero que voy a hacer es que a citar algunos filósofos que apoyan cosas que yo dije en el primer podcast. Porque eso es lo que sucede. Por eso es bueno cuando una persona se mete mucho en la filosofía, en la ciencia, en algún tipo de pensamiento, es bueno leer, porque muchas veces decimos cosas que ya otra persona dijo, sin saberlo. Entonces, por eso siempre leer y dice, oh, pero mira, esta persona que ya escribió algo similar a lo que yo dije o igual a lo que yo dije. Y por eso mismo el problema del plagio. Ahora, con las redes sociales, mucha gente está plagiando a otra gente. Conscientemente o inconscientemente lo están haciendo. Y como a mí no me gusta hacer eso, entonces yo descubrí una serie de filósofos del pasado que habían dicho algo similar o igual a lo que yo había dicho. Y también esto es bueno para apoyar las ideas, las cosas que yo le estoy diciendo, y para que ustedes sepan que lo que yo le estoy diciendo no fue que yo me lo inventé. Bueno, el asunto es que, por ejemplo, yo dije que existían hechos generales y dentro de esos hechos existen hechos morales. Dentro de los hechos generales, que todos lo hacemos todos los días, existen hechos morales en el cual tenemos que decidir. Bueno, resulta ser, y hay otras ideas de este filósofo que yo tengo basada en lo que él dijo, pero yo no lo voy a decir ahora. Todavía eso está bajo, estoy trabajando, pensando, meditando en eso, y la voy a formular después. Resulta que David Hume, él había explicado dos tipos de hechos. Están los descriptivos y están los prescriptivos. Los descriptivos están lo que simplemente dicen lo que es. Por ejemplo, yo había dicho en el ejemplo de que estoy caminando en el parque. Eso es descriptivo. Eso no necesariamente tiene que ser algo que tenga que ver con la ética. Y está el prescriptivo, que dice el valor. En el primer podcast yo hablé de que estoy caminando en el parque, pero de repente veo una persona, un hombre que está violando a una mujer. Entonces ahí está el hecho de valor. ¿Qué debo hacer? ¿Defender a la mujer físicamente yo mismo? ¿Tomar la justicia por mi mano? ¿O llamar a la policía? ¿O gritar? Entonces eso es similar a lo que dijo David Hume. Similar a lo que dijo él. También con respecto a las preguntas del poder. Que yo había dicho que habían dos preguntas que todo líder debería hacerse, que es la pregunta del poder. Bueno, la pregunta del poder y la pregunta de la ética. La pregunta del poder es si yo puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Y la pregunta de la ética es si debo hacerlo. La pregunta del poder sería como un hecho descriptivo. Sí, yo puedo hacerlo. Yo en el sentido de que yo puedo hacerlo. Y en el sentido descriptivo, prescriptivo, yo debería hacerlo. Es similar a lo que él está diciendo. Entonces, otra cosa que yo puedo deducir en cuanto a esto es que los hechos descriptivos son neutrales. Pueden ser neutrales. Por ejemplo, yo estoy caminando en el parque. Caminar en el parque, hay muchas cosas que no son ni buenas ni malas. Simplemente estoy caminando, o simplemente estoy caminando, o estoy sentado, ¿verdad? Son hechos neutrales. Ahora, los hechos, ahí entra otra vez, y eso sería descriptivo. Ahora, los hechos prescriptivos no son neutrales. Yo tengo que tomar una decisión. Por ejemplo, yo estoy caminando, pero ¿dónde yo estoy caminando? Ya es otra cosa diferente. Yo estoy caminando en el parque. Si yo veo un animal depredador, una serpiente, un oso, lo que sea, lo correcto es que yo no camine por ahí.
Ya eso sería descriptivo, porque yo valoro la vida humana mía o la vida de la persona que va caminando conmigo, ¿verdad? Esos son hechos descriptivos y entonces él está diciendo algo similar a lo que yo estoy diciendo. Entonces, otra idea que apoya a otro filósofo, David Hume fue escocés. Yo dije que no solamente el contexto describe los hechos, como dice el peculiarismo, el particularismo dice, o particularismo dice que solamente el contexto. Eso no es lo que dice Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, que fue francés, dice que según los individuos se convertirán los individuos se convertirán según debido a según las elecciones que hagan en el futuro. Lo mismo que yo dije en el primer podcast, que no solamente el contexto es que decide los hechos éticos, sino también el futuro qué decisión yo voy a tomar y las repercusiones que eso van a hacer para el futuro, si yo me tengo que proyectar para el futuro. Ahí no solamente yo estoy refutando esa teoría, sino también Jean-Paul Sartre. Otra cosa es que ahora hay ciertas ideas en que yo estoy contra de Sartre. Sartre fue un existencialista. Yo prefiero un poquito más las ideas de Søren Kierkegaard, pero no he tenido la oportunidad de estudiarlo con profundidad a Søren Kierkegaard. Pero el asunto es que según él fue ateo y según muchos de los ateos ellos dicen que no hay reglas objetivas que nos digan cómo vivir. Según él dice que según el existencialismo no hay reglas objetivas que digan cómo vivir. Ahora, ¿qué yo puedo decir? Que según eso, las reglas, sí existen reglas objetivas. Sí, o sea, las reglas no son objetivas, pero los actos que yo cometo sí son objetivos. Y mis actos están movidos por esas reglas que pueden ser subjetivas. ¿Ok? Por ejemplo, los impulsos que me motivan a actuar. ¿Verdad? Yo tengo un impulso, ese impulso me motiva a actuar. Por ejemplo, yo amo a una persona, porque yo amo a esa persona, me lleva a ayudar a esa persona. O eso fue un impulso que vino dentro de mí. Pero eso se manifestó, eso se hizo objetivo según la acción que yo cometí. Ok, las reglas no son objetivas, pero mis acciones las vuelven objetivas. Y tenemos por ejemplo, yo puedo citar muchos otros pensadores como el caso, o teólogos como el caso de el apóstol Pablo. Él dice, o sea, yo creo que las reglas morales son blueprints de nuestros actos. Y eso es lo que dice en la carta de los Romanos, capítulo 6, del 12 al 13. Dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. En Romanos 7:23 dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, para el apóstol Pablo, el pecado o la misma palabra de Dios dentro de nosotros pueden ser blueprints de cómo nosotros actuamos. Él dice, o sea, tú tienes una fuerza dentro de ti, una ley dentro de ti que actúa en tus miembros, ¿verdad? O sea que sí puede, o sea, esas leyes se vuelven objetivas cuando yo actúo. Porque hubo algo que me movió a actuar de esa manera. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, el programa de una computadora. El programa de una computadora es el blueprint de cómo esa computadora opera. Yo escribí un programa, yo le di unas órdenes a la computadora, pero ese programa
en cierta manera es subjetivo, porque cuando, esa es una de las grandes preguntas en cuanto a lo que es computer science y en cuanto a la ética del computer science, hay muchas preguntas en cuanto a eso, de que, de que el programa no es objetivo, es subjetivo. O sea, cuando tú tocas un programa, la pantalla de una computadora, tú no estás tocando el programa, tú estás tocando la pantalla de la computadora. Pero ese programa que tú estás escribiendo hace que la computadora opere de cierta manera, que printe un papel, que cualquier cosa que la computadora, un robot, tú lo puedas hacer caminar, pero es por un programa que tú le escribiste. Ahora, si no hay forma de escribir, de tocar ese programa, después de que ese programa ya tú lo instalaste en el robot. Entonces es subjetivo. Entonces lo mismo pasa con el ser humano. El ser humano tiene una serie de leyes subjetivas que lo hacen comportarse. Otra cosa, otro ejemplo son las leyes de un país. Las leyes de un país, la constitución, hace que el individuo actúe de cierta forma. Aunque no todo el mundo lo cumpla, pero el que lo cumple se lleva por esas leyes. Incluso si yo hago un estamento, si yo hago una ley y le escribo, entonces esa ley se volvió objetiva automáticamente. La ley que hay en mi mente se volvió objetiva porque yo le escribí en un papel. Y se volvió objetiva. Otra cosa que los ateos, o sea, los relativistas no toman en consideración es que lo que yo hago es según en función de otra persona. O sea, en este mundo todo es una función. Nada, cuando es una disfunción, es considerado algo que no es normal o algo que realmente ni siquiera existe. Porque en la matemática lo que se estudia son siempre las funciones. Una de las cosas más importantes de la matemática es la función. Un objeto, una variable X relacionada a una variable Y, ¿verdad? O Z, ¿verdad? Es relación. Cuando no hay relación, eso no existe. O sea, eso es o sea, resulta como un infinito o algo así. Y en este mundo, no, el infinito ni siquiera existe, ni siquiera el universo es infinito. Y eso es lo que se ha descubierto, que hasta el infinito tiene un límite, hasta el espacio tiene un límite, hasta el universo tiene un límite. Una disfunción es algo que no hay un contexto, no hay una función. Una cosa entonces cuando yo hago un acto, ese acto en relación a otra persona siempre. Todo lo que yo hago afecta a otra persona, directa o indirectamente. Hay veces que yo estoy haciendo algo y otra persona me está mirando y yo no sé que esa persona me está mirando. Pero lo que yo estoy haciendo, actuando, puede causar una impresión entre la otra persona. Incluso hay elementos que no se comportan, que no tienen ningún tipo de comportamiento, que ejercen una función en la persona. Por ejemplo, las obras de arte, ¿verdad? Las obras de arte. Incluso elementos que no existen, que son animados, como las películas o los cartoons, las caricaturas animadas. No existe, pero ejerce una impresión hacia mí. O sea, hay una función. Esto es lo que pasa con el relativista, que el relativista cree que él puede hacer, que yo puedo hacer lo que yo quiera, por ejemplo, y que esa actitud que yo tomo no va a afectar a nadie. No, eso va a afectar a muchas personas. Especialmente cuando la persona tiene mucha influencia, o sea, una celebridad, es una persona famosa, es un líder político, va a ejercer mucha influencia sobre muchas personas. Eso de que las leyes también pueden influir, las leyes de un país pueden influir a otras personas, a sus individuos, a sus ciudadanos. Eso lo dijo Aristóteles. Por ejemplo, Aristóteles dijo que eso puede influir, por ejemplo, cuando tú pones una ley, está pasando algún tipo de desorden en un país, en una ciudad, tú haces una ley para poner a los ciudadanos en orden. Por ejemplo, están pasando muchos accidentes en una vía.
están pasando muchos accidentes, según las estadísticas están pasando muchos accidentes. ¿Qué tú haces? Tú pones leyes de tránsito, semáforo, señales de tránsito, para poner ese lugar, esa parte en orden, para que no sigan ocurriendo accidentes. O si, como dijimos también, las cámaras, tú pones cámaras, si están pasando muchos robos en algún lugar público o muchas violaciones en un lugar público, tú pones una cámara y tú dices que aquí hay una cámara, entonces la gente ya se cuida. Entonces, estos son ideas que apoyan lo que yo estaba diciendo en el podcast, el primer podcast, y ideas que refutan las ideas, por ejemplo, las ideas de Sartre que dicen, o de los existencialistas que dicen que no existen leyes objetivas. Sí, o sea, las leyes puede que no sean objetivas, pero yo puedo hacer una ley objetiva, escribiéndola, haciendo estatutos, haciendo una constitución, se vuelve automáticamente objetiva. Y entonces los hechos que yo hago como individuo hacen que esa ley se vuelva objetiva, porque se manifestó en mi cuerpo, en mi miembro, porque yo soy un ser objetivo. Mi cuerpo es objetivo. Hasta aquí su canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.